Muy buenos días para todas. A continuación, mis compañeras Sara Roldán, Sara Gudelo y mi persona, Natalia Andrea Henao, les vamos a socializar el tema de las artes plásticas y visuales. Las artes plásticas y visuales es un tema que no surgió en la actualidad, que su origen viene desde hace 30.000 años atrás. Y vemos que en Colombia aún conservan pinturas desde ese tiempo, que las podemos encontrar en Chiribiquete, Facatativá, Tierra Adentro y Sáchica, que también es conocida como el arte rupestre. Desde ese tiempo se empezó a concebir el arte como la forma que utilizaban los seres humanos de expresar sus sentimientos, emociones y mensajes. Y vemos que todas esas esculturas, pinturas y el arte que viene de nuestros antepasados entró a formar parte del patrimonio cultural del país. Entre las artes plásticas y visuales conocemos lo que es el dibujo, el grabado, las esculturas, las pinturas, y también hay otras que son más contemporáneas, que es la fotografía, los videos y todos esos medios digitales que conocemos en la actualidad. Esos lenguajes artísticos permiten en las personas expresar ideas a partir de lo que observaron, cómo ellos lograron visualizar un objeto, un lugar, que lo quisieron plasmar por medio de un dibujo, una escultura. Ahí es donde empezamos como a ver cómo el arte permite en las personas plasmar algo intangible en algo tangible, cómo pueden ellos por medio de un objeto transmitirle a las otras personas el sentimiento de momento, lo que los llevó a crearlo, las emociones, los sentimientos, lo que estaba pensando en el momento. Vemos que en los niños desde sus primeros años se involucran en el arte. ¿Cómo lo hacen ellos? A partir de la observación, a partir de la interacción que tienen ellos con los objetos. Vemos que les gustan mucho los colores, a ellos les encanta combinar, ver cómo surgen las cosas, las mezclas, empiezan a plasmar todo lo que se les viene a la cabeza, empiezan a dibujar, se les entrega pinturas y ellos empiezan con los deditos, con un pincel, empiezan a plasmar como dibujitos que para ellos significan mucho. El señor Arispe en el año 2006, nos explica la expresión visual y plástica como la capacidad que tiene el ser humano de discriminar e interpretar su medio. ¿Cómo puede él plasmar por medio de una actividad creativa algo que está mirando a su alrededor? Él nos menciona dos procesos que son la forma de crear imágenes y de leer imágenes. Crear imágenes es como el ser humano tiene la capacidad de plasmar, de crear, de hacer, de realizar para poder transmitirle a las demás personas. Y la lectura de imágenes, cómo él interpreta un objeto, una pintura, una escultura, de qué forma él lee esa expresión artística. El maestro forma un papel fundamental en estos lenguajes artísticos porque él es el encargado de propiciar, de adecuar estos espacios para que el niño se sienta libre y tenga la oportunidad de imaginar, de crear, de plasmar todos los sentimientos, emociones, lo que observa en el momento. Vemos que el señor Sparking en el año 1997 nos socializa las formas de cómo está constituida las artes plásticas y visuales. Él las divide en 4 partes. La primera es la intención, es donde el niño muestra esas ganas de crear, esa emoción, esa motivación por observar, por detenerse a mirar cada objeto, cada lugar, cada espacio. Es como esas ganas que se le dan en un inicio. Pasamos luego al significado. Ahí es donde el niño empieza a asimilar la información, ya empieza a detenerse a pensar qué es lo que quiere plasmar. Generalmente los niños en la primera infancia, ellos se basan mucho por el afecto. Cuando se les pide que realicen un dibujo, ellos principalmente piensan en su mamá o en su papá. Ellos siempre quieren dibujar el retrato de esas personas que tanto quieren. Luego encontramos los medios, que son esos materiales que vamos a utilizar para la realización de la actividad. Encontramos que pueden trabajar con arcilla, con barro, con vinilos, con tizas, con hojitas de árboles, todos esos materiales que son adecuados para realizar la actividad. Y por último está el uso determinado de estos. Podemos ver que
A un grupo de niños se les puede dar la misma instrucción, pero los resultados no van a ser los mismos, porque cada niño asimila la información de forma diferente y utilizan materiales diferentes. Algunos son buenos con la pintura, algunos son buenos con los colores, entonces empiezan a trabajar con lo que se sienten más cómodos y plasman es el sentimiento que tienen en el momento. Entonces por eso vemos que los resultados siempre no son iguales. A manera de conclusión, podemos notar que lo más importante es brindarle al niño esa libertad de expresión, de que ellos puedan plasmar sus sentimientos, que ellos se sientan libres, que no se sientan presionados para realizar algo, sino que se les dé la oportunidad de imaginar, de tomarse en su tiempo para pensar y que por último puedan representar por medio del dibujo, del trabajo de modelado o independiente del que el docente tenga para la clase, pueda representar ese sentimiento, esa emoción que le surgió la actividad. Continuando con la temática de nuestro documento, encontramos las técnicas y los materiales, en donde nos mencionan que estos nos sirven y nos permiten darle a los niños también pues que los niños les puedan dar una valoración, compartiendo, aprovechando y rescatando todos los materiales, además de reutilizándolos. También así van interiorizando la relación pues, que se pueden llevar a cabo con los materiales para la ejecución de las actividades. También nos mencionan que los materiales deben ser retadores, o sea, que puedan generar como preguntas en los niños o en los estudiantes, pues en las personas que están haciendo arte, preguntándose cómo puedo hacer, si he hecho tanta pintura, puedo romper el papel, qué técnica puedo trabajar con este material, en dónde puedo, qué espacio puedo utilizar para trabajar este material, cómo respeto a mi compañero, también que está trabajando con otro material o con el mismo material, pero cómo trabajo, cómo respeto los espacios de mis compañeros. También que se generen preguntas de cómo puedo trabajar de manera individual o cuándo hacerlo, cuándo trabajar de manera individual o cuándo trabajar de manera grupal. También que los materiales ayudan a reconocer su expresión corporal, su propio conocimiento corporal, ya que pues el niño no va a trabajar únicamente con el material, o sea, con una tiza o con un color, sino que para empuñar su color o para trabajar con una tiza en el suelo tiene que conocer su cuerpo, cómo me agacho, cómo me muevo, cómo puedo trabajarlo de diferentes maneras. También nos mencionan que a la hora de seleccionar las técnicas y los materiales que se van a utilizar, estos pues deben haber algunos criterios para tener en cuenta al momento de escogerlos.
como cuáles, como responder a las características de los niños y niñas, que permitan que desarrollen su imaginación y que puedan utilizar su imaginación como ellos quieran, tener en cuenta los ritmos y los tiempos de los niños, de las personas pues que lo van a trabajar, disponer de espacios adecuados y disponer, o sea, que los materiales sean adecuados para los niños y las niñas que lo vayan a desarrollar y que puedan promover la toma de decisiones frente a esos materiales que ellos quieran y puedan utilizar. Bueno, bueno, aprender a observar experiencia vital en la expresión plástica y visual. Entonces allí nos mencionan que observar las personas, los objetos y el entorno es fundamental, ya que este proceso configura el pensamiento. Entonces nos dicen que observar marca el camino de la expresión visual y plástica. Entonces nos mencionan algunas formas en las que los hacen los niños de primera infancia, que son como observar, leer rostros, mezclar colores, contrastes y armonías, elegir la ropa para vestirse, construir y dibujar, entre otras cosas. Entonces también nos mencionan cómo podemos apoyar esa experiencia de la observación en los niños. Entonces nos dice que desde el embarazo lo podemos hacer disfrutando de paseos, yendo a lugares como museos, observar libros y otras actividades que favorezcan el compartir imágenes visuales. También nos hablan de experiencias en las que los niños puedan observar libros ilustrados con imágenes, donde hayan diferentes texturas, imágenes, formas, colores. También otra, darle a los niños la experiencia de salir a lugares donde ellos, pues diferentes para ellos, donde hayan diferentes senderos, donde hayan diferentes colores, diferentes cosas. También desarrollar libros de texturas, esto con telas, con lija, con diferentes cosas, lo mismo que la elaboración de tapetes sensoriales que se puede desarrollar como con los mismos materiales. También con los niños pues un poco más grandes, juegos de expresión, como este juego de veo. Entonces se le puede mencionar veo tal cosa verde, veo tal cosa anaranjada. Entonces preguntarle tú cuántas cosas ves de este color, cuántas cosas pueden haber de este mismo color, donde tú vives, cuántas cosas se pueden ver de este color o cuántas cosas has visto. También llevarlo y hacer visitas a lugares donde pueda apreciar diferentes imágenes, esculturas, o sea, pues como museos, bibliotecas, o incluso la calle donde pueda pues ver cosas diferentes para él. También diferentes juegos como organizar fiestas de colores o de sus colores favoritos, al momento de vestirlo también, al momento de colocarle accesorios. También actividades en las que los niños puedan desarrollar distintos movimientos, vivenciar diferentes lugares, sacarle como jugo, por decirlo así, a los diferentes tamaños, espacios, donde pueda ver diferentes dimensiones, diferentes simetrías, diferentes formas, diferentes planos, diferentes colores. Entonces, esa parte de la observación, como podemos ver, es demasiado importante desarrollarla en los niños.
Bueno, para finalizar, yo saqué los títulos pues, del documento como los más relevantes. En el primero tengo el laboratorio, una experiencia para vivir el lenguaje visual y plástico. ¿Cómo así? Este nos quiere decir que en esta podemos indagar a los niños y a las niñas como que saben de cierto tema, digamos de los colores, y así tener como más estrategias de cómo trabajar con los niños y las niñas. Por ejemplo, esta nos dice que podemos trabajar con hojas de árbol seca, podemos pintar con ellas. También tenemos la de pintar con café o la de pintar con jabón. Otro título fue la transformación de ambientes y espacios. Aquí un autor, Coles 2002, dice que cuando nos referimos a ambientes no es solamente a lo material o a lo físico, también debemos de mirar también debemos de mirar cómo se desenvuelven los niños, cómo se relacionan, cómo conviven, cómo se mueven a través de ese ambiente, y así poder tener ideas claras y concisas para crear artes plásticas. Bueno, la otra dice, para transformar los ambientes se puede. Aquí se puede tener, aquí en esto también podemos poner murales donde se exhiban pues como las creaciones de los niños. Nosotras como maestras ser muy recursivas, porque no en todos los momentos van a haber materiales, no vamos a contar con materiales o no va a haber disponibilidad. Entonces debemos de ser muy recursivas. También nos dice que para crear artes plásticas debemos estar en un lugar tranquilo, debemos de tener como música de relajación, y esto ayudará para que los niños fomenten su creatividad. También nos dicen que para trabajar con artes plásticas también se pueden hacer con fotografías, con videos, etc. Bueno, dice conversar sobre las creaciones y compartirlas con otros. Esto nos quiere decir que nosotras como maestras, después de que ellos realicen la actividad, nosotras debemos de preguntarles cómo se sintieron, qué color les llamó la atención, qué color o qué elementos quiere, con qué color o con qué elementos quiere experimentar, etc. Y aquí espacios y experiencias de la cultura. ¿Cómo así? Ellos les gustan mucho los museos, las casas culturales, no simplemente todo tiene que ser pintura. También, como lo dije anteriormente, pues, puede ser fotografías, videos, películas, libros, algo que a ellos les llame mucho la atención. Más que todo les llama mucho la atención los museos, porque tiene diversas imágenes, varios colores. Entonces ellos son muy animados a la hora de uno visitar un museo. O sea, uno como profesora también debe tener salidas pedagógicas con ellos. Y ya,
Y a continuación voy a presentarles una creación con dactilopintura que también se puede realizar con los niños y las niñas. También podemos crear con las manos y esta vez hice una gallina y un pez con la mano y espero que lo practiquen con sus hijos, con sus niños